Amén. Amen. ¿Están listos? Are you ready? La semana pasada estuvimos hablando de la transformación de la fe. Last week we were speaking about transformation of faith. Y déjeme decirle, fue poderoso lo que Dios hizo. Let me tell you, it was powerful what God did. Y yo sé que no solamente Dios lo hizo acá, And I know that God not only did it here, sino que Dios lo hizo también allá con ustedes. but also over there where you are. Y estábamos tomando como referencia Lucas capítulo 17, And we were taking as reference Luke 17, versículo 1 al 6. verse 1 through 6. Como esta es la segunda parte, As this is the second part, no vamos a leer estos versículos bíblicos. we're not going to read the verses. Si usted por alguna razón se perdió la prédica de la semana If pasada, for whatever reason you missed last week's Yo- sermon, yo le voy a pedir el favor que usted la busque y la pueda ver. I ask that you look for it and you watch Y it, que lea Lucas 17 del 1 al and 6. that you read Luke 17, 1 through 6. Pero en resumen, voy a dar un pequeño resumen But in summary, para poder retomar la segunda parte del día de hoy. I'm going to do a summary so that we can continue in part 2. Y es interesante porque Jesús toma una oportunidad para enseñarle a los discípulos. It's interesting because Jesus took an opportunity to teach his Resulta disciples. que en Lucas 16, el capítulo anterior a este, The chapter prior, Luke 16, resulta que los fariseos se enojaron con the Jesús Pharisees were upset with Jesus. y se ofendieron porque Jesús les habló de dinero. They were offended because Jesus spoke about money. Entonces me encanta lo que Jesús hace. And I love what Jesus did. Jesús toma esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos Jesus take this opportunity to teach his y disciples les empieza a enseñar sobre lo que son el perdón y las and ofensas. starts teaching about what forgiveness Y, is. y les dice que es imposible And he says that it's impossible de que a usted no lo ofenda. that you cannot be O offended. sea, es imposible que usted a alguien no lo ofenda. It's impossible for someone not to offend you. De alguna manera o de alguna forma alguien lo va a ofender a In a usted. way, you're going to be offended. Pero también usted va a ofender a otras But you are personas. also going to offend other people. Y Jesús les está enseñando lo importante que es el perdón. And Jesus is teaching how important it is to forgive. Pero también toma esa oportunidad para enseñarles sobre la fe. But he also takes an opportunity to teach about the faith. Y esto es interesante para mí, And this is interesting for me porque uno nunca relaciona la fe con el perdón. because we don't relate faith with forgiveness. Y Jesús lo que hace es que sube la vara. And Jesus, he raises the bar. Lo que él hace, él les dice, ok, ustedes no van a perdonar 3 veces, He says, you're not going to forgive only 3 times. porque en esos tiempos una persona espiritualmente madura Because back in those days, a spiritual mature person perdonaba 3 veces. will forgive 3 times. Así que si usted es una persona madura, So if you're a mature person, usted perdonaba 3 you veces. will forgive 3 times. Jesús dice, no, ustedes van a perdonar 7 veces. Jesus says, no, you're going to forgive 7 O times. sea, lo dobla y le aumenta uno más. He multiplies it and adds 1. Más adelante, Pedro le pregunta, Forward, Sí. Peter asks, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7 veces. Peter asks, how many times are we able to forgive, Lord? Y 7 Jesús le times? dice, no solamente 7 veces, And Jesus says, not only 7 times, sino 70 veces 7. but 70 times 7. Cada vez que le preguntaban, Every time he was asked, Jesús iba aumentando el número. Jesus was adding a number. No era que estaba dando un número exacto de las veces que hemos de He perdonar. was not giving an exact number of how many times we're Lo, to forgive. lo que él estaba diciendo es, no importa cuántas veces a ustedes los ofendan What he was saying is that it doesn't matter how many times you're offended, y los van a ofender, and you will be ustedes offended, van a perdonar. you are going to La forgive. persona viene y te pide The perdón person comes and asks for forgiveness, y entonces tú lo perdonas. and you forgive. Y si vuelves 7 And veces 7 times if they come al back día, a day, tú 7 veces lo then perdonas. 7 times you forgive. Es interesante entonces lo que los apóstoles le dicen a Jesús. So it's interesting what the apostles say to Le Jesus. dicen, Señor, They say, Lord, si nosotros tenemos que perdonar tantas if we veces, have to forgive so many times, entonces aumentanos el amor. so then increase our love. Eso es lo que nosotros pediríamos. That's what we will ask Porque for. uno siempre dice, Señor, para yo poder perdonar, Because we would say, in order for us to forgive, entonces yo necesito amor. I need love. Pero no, ellos piden es que les aumente su fe. So they're asked now to be increased by faith. Señor, si tú quieres que yo perdone tantas veces, Lord, if you want us to forgive so many times, Señor, yo voy a necesitar que mi fe sea aumentada. I will need for my faith to be increased. Entonces, aumentanos la fe. So increase our faith. Y Jesús no les dice, ok, muchachos, yo voy a orar por So ustedes. Jesus doesn't say, okay, I'm going to pray for you. Ustedes van a leer este libro. You're going to read this book, O ustedes van a ir a un seminario. or you're going to go to a seminar. No, Jesús les dice, No, Jesus says, no se trata de aumentar la it's fe, not a matter of increasing se the faith, trata de desatar la fe. but to release the faith. Porque Dios nos ha dado una medida de fe. Because God has given us a measurement of O faith. sea, todos y cada uno de nosotros Each and every one of us, tenemos una medida de fe. we have a measurement of faith. Exactamente igual para todos. Exactly the same for us. for Ahora, all. ¿qué tanta la fe aumenta en ti How much of the faith is o increasing qué you, tanta tu fe crezca? how much your faith Eso ya va a depender grows, de ti, that depends on you. de cuánto tú le vas a creer a Dios How you're going to believe God para poder
poder soltar esa fe so that you could release the y faith que milagros, prodigios y señales and ocurran. the miracle signs and wonders happened. Y Jesús utiliza una enseñanza So tremenda. Jesus teaches a great teaching. Les dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, He says, if you had the faith like the size of a mustard seed, aunque ahí en el español no está correctamente traducido, even though it's not correctly translated in Spanish, porque no está preguntando, es que si usted tiene fe. he's not asking if you had faith. Jesús está diciendo en el In original, the original, Jesus is es saying, como ustedes tienen fe, is how you have the faith, entonces ustedes deben de decirle, is how you would say, si creyeran en esa if fe, you believed in a that faith, ese árbol de sicomoro, to that mulberry tree, que se arriesgue de allí to be unrooted y que se vaya y se eche en el mar. and to be planted in the sea. O sea, imagínese que usted le hable a un árbol. Imagine you speaking to a tree. Usted se para al frente de un You árbol stand in front of a tree, grande a big tree, y usted cree en Dios, and you believe in God. aun con su poquita fe. With your little bit of faith, Dios está diciendo, es tan pequeña esa fe, it's so small that faith, God pero says. con esa pequeña fe But with that small faith, tú puedes hacer cosas you can do grandes great things si tú creyeras. if you believe. Ahora, esa pequeña fe Now that small o faith como esa pequeña semilla de or mostaza that small mustard seed es pequeña, is little, pero llega a crecer y a volverse un árbol but grande. it gets to grow and be a huge Y tree. eso es lo que Jesús está And diciendo. that's what Jesus is saying. Ustedes tienen todos una fe Everybody has a faith. y ustedes no deben de pedir, Señor, dame más You fe, shouldn't ask God, give me more faith, aumenta mi fe, increase my sino faith. que con la fe que tú But tienes, with the faith that you tú la already vas a have, declarar, you will tú declare vas a soltar it, you esa will fe release the y faith, creyendo en and Jesús, believing in esos Jesus, milagros se those van a dar. miracles will be given. Y a medida que tú vas soltando, And as you are releasing, desatando la fe, unleashing that faith, tu fe entonces va a your crecer faith will then grow. y tú vas a ser un gigante de la fe. Then you will be a giant of faith. Pero si tú no sueltas la But fe, if you don't release that tú faith, vas a ser un enano de la fe. you will be a midget in faith. ¿Ustedes quieren ser un enano de la Do fe you want to be a midget in o faith? usted quiere ser un gigante Or de la do fe? you want to be a giant O in sea, faith? yo personalmente, Personally, yo quiero ser un I gigante de want la to fe. be a giant in the faith. Por eso nosotros necesitamos desatar la fe, And that's why we need to release the faith. creerle a Dios Believe God que lo que Él dijo that what He en says, su palabra se va a His cumplir. word is going to be fulfilled. Entonces usted tiene que pedirle a Dios, usted tiene que creerle a Dios So you have to believe God y desatar la fe. and release the faith. El amor motiva, The love motivates, pero la fe es la que activa. but the faith is the one that activates. Otra vez, el amor te motiva, Love motivates, pero la fe es la que but activa. faith is the one that activates. Dios no se pone contento porque tú le dices, Señor, yo te amo. God doesn't get happy when you say, Lo que "I a love Dios you." le agrada escuchar de What nosotros, God likes to hear from us. claro, nosotros debemos de amar a Of Dios. course, we need to love La God. Biblia dice que lo hemos de amar con toda nuestra alma, Bible says that we need to love God con with all todo of our nuestro soul, espíritu all of our y spirit, con todo nuestro ser. and all of our being. Claro que sí, Of course. pero lo que a Dios más le agrada But what God loves the es de que most tú confíes en is Él, that you trust in Him. de que tú digas, Señor, yo confío en ti, That you say, Lord, I trust in you. de que lo que tú estás haciendo en mi vida That what you are doing in my es life lo mejor para mi is vida. the best for my life. Ahora, ¿por qué ellos necesitan más fe? Why do they need more faith? Porque si a usted alguien lo ofende Because if somebody offends y you viene y le pide perdón and they ask for y forgiveness usted lo perdona and you forgive them y otra vez esa persona sale and the other person y again vuelve y does lo it hace and does it again 5, 7, 5, 10, 7, 10, 100 veces, 100 500 times, veces, 500 times, lo ofende a usted you're offended y usted lo perdona, and you forgive, va a llegar al punto en que usted va a decir, espera un momentico, it's gonna come to a point where you're gonna say, wait a second, esta persona me está cogiendo de payaso, this person is taking me as a fool. esta persona está jugando If they're conmigo. playing with me, Entonces usted necesita tener so fe you need to have faith para poder entender so that you can understand que Dios va a lidiar con that, ellos that God is going to y deal a with that person protegerlo a and usted. is going to protect you. La fe es Faith is para que usted tenga fe en Dios. so that you can have faith in God. Señor, si así yo lo tengo que perdonar Lord, if I have to forgive 1000 veces al día, 1,000 times a day, yo tengo fe I have faith de que tú vas a lidiar con él, that you are going to deal with pero him, me vas a proteger a mí. but you're going to protect me. Vas a proteger mi corazón. You're going to protect my Vas a heart. proteger que en mí no haya rencor, You're going to protect that in me there's not going to be rabia, resentment, any anger, nada de esas cosas en contra de nadie, any of those things against sino que anybody, yo pueda ser libre but I will be
free de todas esas ataduras. from all those ties. Para eso es que tú necesitas la fe, And that's why you need faith, porque tú le estás creyendo a Dios. because you're believing God. La mayoría de la gente perdona una vez. The majority of people just forgive Y dice, once. va una, And you say that, well, this once. después van dos, And then you say, well, y twice. después van And then you tres. say it's three Pues times. hasta ahí llegué. And then you say that's it. Unos dicen, Jesús dijo, Well, some people que say, Jesus said, si te dan en tu mejilla derecha, that if you were slapped in the right, entonces pon tu cheek, izquierda. then it says to go. Put Pero your después no left dijo cheek. qué más hacer. But he didn't say what else to do En otras afterwards. palabras, están implicando In other words, they're saying que van a perdonar dos veces, that they're going to forgive only pero twice, no van a perdonar más. but they're not going to forgive Dios dice, anymore. no, cuantas veces te ofendan, God says, no, as many times as you're tú offended, vas a perdonar. you are going to forgive, Porque yo te voy a guardar a ti because I am going to protect y you, yo me voy a encargar de ellos. and I'll take care of them. Entonces, la fe es esencial So faith is essential para uno poder perdonar. so that we're able to forgive. Ahora, la fe viene por el oír The faith comes from the hearing, y el oír And la hearing palabra de the word of Dios. God. Ahora, la fe no aumenta Now faith is not increased simplemente porque usted lo piensa. simply because you think Y about usted it. dice, yo voy a pensar I'm going to And positivamente. you say, I'm going to think Y eso positively. es lo que la nueva era hace hoy. And that's why the New Life does now, Es darte ese pensamiento positivo. is to give you that positive thinking, De que si tú piensas that positivamente, if you think positively, tu vida va a ser positiva. that your life is going to be Si tú positive. piensas And negativamente, if you think negatively, tu vida va a ser negativa. then you're going to be La Biblia negative. no habla de eso. Life doesn't speak about La that. Biblia nos The habla es Bible- de la fe The Bible speaks about faith y cómo nuestra fe puede aumentar and how our faith can y increase cómo nuestra fe puede crecer and how our faith can increase. cuando nosotros desatamos And whenever we release esa fe que Dios nos ha dado. our faith that God has given Y you, así sea pequeña, and even though it's little, esa fe puede hacer cosas grandes that faith can do great things. si tú simplemente le crees a If you Dios. simply believe in God, Tú tienes que creerlo. you have to Entonces believe it. Jesús dice una fe como una semilla de un grano de mostaza. So Jesus says a faith like the mustard seed, Una semilla de grano de mostaza like a mustard seed, es algo bien pequeñito, it's something very, very small. casi ni se ve. That you can't even see Yo it. tengo en mi oficina, tengo un frasquito con semillas de mostaza In my office, I have a little jar with mustard y seeds, se lo iba a traer hoy a ustedes, and I was going to bring it to you pero guys today. entendí que ustedes no lo van a ver And I understood that you would not porque be es able to see it demasiado pequeño. because it's too small. Pero aún esa fe pequeña que tú puedes tener, But that small faith that you can have, cuando tú la desatas, whenever you va a release it, hacer cosas grandes. it's going to do great things. Y Jesús usa dos ejemplos. And Jesus uses two examples. El primero dice ese árbol sicamoro, First, he says that mulberry tree, cuando está hablando de una semilla de mostaza. whenever he's speaking about the mustard seed. Ahora, a mí me llama mucho la atención, Now, it calls my attention porque yo sé que Dios no hace nada simplemente por casualidad. because I know God does not do things in coincidence. Mucha gente habla y habla y habla, Many people speak, and speak. y usted le pregunta qué dijo y ni se acuerdan lo que ellos mismos dijeron. And we will ask, what did they say? And you won't Pero even remember Dios what they no es said. así. But God is not Dios like es that. preciso God en is todo lo que Él habla, Precise in everything he speaks. y lo que Él dice es importante. And whatever he says is important. Y detrás de eso hay un significado aún mayor. And behind that, there's a even greater Entonces, dos significance. veces Él habla So twice he speaks de la semilla del grano de mostaza. about the mustard seed. La primera habla del sicamoro First, he speaks about the y mulberry dice tree. que si tú tuvieras fe y la tienes, And he says, if you had o faith sea, and you Dios está have, diciendo, no es que si tú la tuvieras, it's not like if you were no, to have. Jesús está diciendo, como tú tienes fe, Jesus says, like you have faith, entonces actívala, so activate it, desátala. release Tú it. le vas a decir a ese árbol de sicamoro You're going to say that mulberry tree que desarraigue de allí to unroot itself y se eche al mar. and to be planted in the sea. ¿Por qué un árbol de sicamoro? Why a mulberry tree? ¿Por qué no un árbol de mangos? Why not a mango tree ¿Por qué no un árbol de guayabas? or a guava ¿Por qué tree no una palmera? or a palm tree? O sea, ¿por qué no alguno de estos árboles? O Why not any of these sea, hay trees? muchos There árboles. are many trees. O dijo a un árbol. But or he could have even said a tree. Jesús estaba enseñándonos algo más profundo. Jesus was teaching us something even more Es que profound. en esos tiempos, Is that in those times, esa madera de ese árbol sicamoro that wood from that mulberry tree se usaba para hacer ataúdes. was also used to make tombs. Y en esos ataúdes And in those tombs es donde se ponen los muertos. is where you put the dead people. Entonces lo que Dios está diciendo So what God is saying en referencia a ese árbol in regards to that tree que tiene que ver con
el higo, el árbol de higos, which also has to do with the fig tree, que más adelante él desata la palabra which he also releases the word later y on, entonces el árbol se seca. and the tree dries out. Entonces Jesús está diciendo, So Jesus is saying, usted le va a decir a ese árbol, you are going to say to that a las tree, cosas que usted quiere enterrar, things that you want que to están muertas that are en su dead vida, in your life, tal vez esa pasión que usted tenía, perhaps a passion that you had, esa fe con la que usted the andaba, faith that you used to walk with, tal vez una enfermedad que usted pueda tener, or a sickness that you had, tal vez sueños que Dios les ha dado, or dreams that you had, visiones que Dios ha traído, visions that God had brought, palabras proféticas que Dios había prophetic desatado. words that were released. Pero hoy en día todo eso está muerto. But nowadays all of that is dead. Antes estaba vivo, Before it was alive, pero ahora está muerto. but now it's dead. Y ustedes están listos y algunos ya aún lo han enterrado. You are now ready, or some are have Lo even que Jesús estaba diciendo buried it. So what Jesus is es tú saying vas a sacar esa religiosidad de is tu that vida you're going to take out that y religiosity tú la vas a echar al mar. and you're going to take it and ¿Por throw it out qué to al the sea. mar? Why to the sea? Porque el mar es significativo de las naciones. Because the sea signifies the nations. Entonces no puede estar en tu casa, It cannot be in your no house. puede estar en tu It familia, cannot be in your family. no puede estar en tu It corazón, cannot be in your heart. no puede estar en tu It espíritu. cannot be in your Tú spirit. tienes que sacarlo y echarlo fuera de ti, You need to take it out of you. allá que se vaya donde las naciones, Over there so it can go to the nations. a donde la gente incrédula, Where the people a los que no non-believers are. conocen de Dios, Where the ones who don't believe pero in no va a God. estar en tu casa, But not in your no house. puede estar en tu familia. Not in your family. En los tiempos antiguos, In the old times, la gente honraba y veneraba los árboles, people honored the trees porque los árboles eran significativos because the trees signified de la prosperidad y prosperity de las bendiciones. and blessings. Y se creía que los espíritus And it was believed that the venían spirits y habitaban en los would árboles. come and dwell in the trees. Por esa razón Jesús está diciendo, And that's why Jesus is todas saying esas creencias, all those beliefs, toda esa all religiosidad, that religiosity, todo lo que estaba estancando tu vida everything that was stuck in y your que life, se había llegado a tener raíz contigo, even started to have roots tiene with que you, ser desarraigado has to be unrooted y echado fuera en el nombre de and to be Jesús. taken out in the name of Jesus. La segunda vez que él utiliza ese mismo The ejemplo, second time that he uses that example, él lo habla en referencia a una montaña. he speaks about it in the mountain. Y dice, si tú tuvieses fe y la tienes, If you have faith and you have it, como ustedes tienen fe, like you y have yo the sé faith, que la tienen, and I know that you es lo have que it, Jesús está diciendo, is what Jesus is saying. ustedes le dirían a esta montaña, You would tell the mountain, quítate de aquí move y échate al mar. and cast away, Y la montaña te obedecería. and the mountain will obey. Pero, ¿qué tiene Jesús en contra de una montaña? So what does Jesus have against a mountain? Si las montañas son hermosas, If mountains are las beautiful, montañas son bonitas. mountains are En los nice. tiempos antiguos, In the old times, la gente también veneraban a las montañas. people also used to worship Porque the pensaban de que mountains. si usted subía a la montaña, So people would think that if you go up to entre the más mountain, alto usted subiera a la the montaña, higher you went in the mountain, más cerca usted estaba de the Dios. closer you were to God. Inclusive aún hoy en día, Even nowadays, yo voy a muchos países I go to many y countries, me asombra ver lo que habla la Biblia, and I am astonished for what the Bible says, que los pueblos no creyentes, that the los incrédulos, non-believing places ponían sus lugares de adoración en los lugares altos. would take and put their worship places Y eso a mí me high, llama mucho la atención, in high places. And porque that would yo he get my ido a attention lugares, because I would go to el año places. pasado estuvimos en Nepal Last year we were in Nepal, y subimos, no sé, 12,000, and we went up 13,000 pies, 12. algo así en altura. 13,000 feet in high. Y usted sabe qué es lo que había en esa montaña bien alta. And you know what was there in that high mountain? Había un lugar de adoración a Astarot. There was a place of worship Y to uno de Ashtaroth. mis hijos espirituales And one of my spiritual me children, dijo, pastor, a mí me gustaría ponerle dinamita a este lugar y quemarlo. and one of my spiritual sons said, Pastor, I would like to put a dynamite there so it can explode. Y yo le dije, hijo, no se trata de eso. And I said, well, son, it's not about El that. problema aquí no es ese templo. The problem here is not the temple. El problema es The espiritual. problem is spiritual. Hay que hacer lo que hizo Pablo. We need to do what Paul Cuando did. fue a Éfeso y entró al lugar donde tenía el templo de la diosa Diana. Whenever he went to Ephesus and he entered to the temple Y of dice que goddess entró ahí Diana, con sus hijos and he said that with his children, y dice que declaró la palabra de Dios he declared the word of God, y ese templo and that cayó. temple
fell down. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer So what we need to do es apuntar a esos lugares is altos to point to those high places y destruirlos and espiritualmente en el destroy them nombre de Jesús. spiritually in the name of Jesus. Porque no están ahí por casualidad. Because you're not there for a coincidence. Están allí porque hay un propósito del mismo Satanás. They are there because there's a purpose of Satan Ay, pastor, usted me himself. está asustando. Well, pastor, now you're Yo no lo scaring me. estoy asustando. I am not scaring Yo you. como padre espiritual As suyo a le spiritual estoy father, enseñando. I am teaching you. Entonces Jesús dijo, So Jesus said, esos lugares those de places idolatría, of idolatry, de of religiosidad, religiosity, tienen que ser quitados need to be taken y away echados al mar. and taken and thrown to the sea. Jesús lo que está hablando es de la religiosidad. So Jesus speaking about the Jesús religiosity, está hablando es de la idolatría about idolatry, que tiene speaking que about, salir de nosotros, that needs to be taken que out tiene que from salir us, de nuestras casas, that needs to be taken out que from tiene our que salir homes, de nuestros pensamientos from our thoughts. y tiene que salir de nuestros It needs corazones to be taken out from our hearts porque no pueden estar allí because it cannot be y there. nosotros los vamos a sacar So we're going to take y them los out vamos a echar fuera and en we're el going nombre de to throw Jesús. them out in the name of Jesus. Entonces la palabra viene So the word comes, por el oír, la fe viene por el oír la palabra. faith comes from hearing Entonces usted the word. empieza a recibir fe So now you start to receive y faith, esa fe and that faith que usted está oyendo that you are listening to, empieza a entrar it starts to enter a su espíritu, to your spirit, no a su intelecto, not to your intellect, no a su mente, not to your mind, porque entonces es religiosidad. because then it's religiosity. Tiene que entrar a tu It espíritu has to come into your donde spirit, se convierte una realidad where espiritual. it becomes a spiritual reality. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Look what Romans 10:8 says. Poderosísimo este versículo. Very powerful. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Entonces, él está diciendo So aquí, he's saying here, el apóstol Pablo Apostle está Paul, diciendo, esa fe that faith está dentro de ti, is within you, pero tú tienes que activarla. but you need to activate it. Esa fe que nosotros hemos predicado That faith that we have been preaching está en about, tu boca. it's in your mouth. Tiene que ser desatada It needs to be para released que se haga realidad. so that it can become real. Si no, tú vas a ser una persona obesa, So that, or if not, you're going to be an obese person, espiritualmente hablando. spiritually speaking, Vas a pesar 700 libras. you're going to weigh 700 Ay, pounds. pastor, usted dijo 500 la semana pasada. Pastor, you said 500 Sí, last week. cada vez le aumentamos más. Every time we're going to even add more, Así como hizo Jesús. just like Jesus did. O sea, nos volvemos obesos. We become obese. Llegamos a la iglesia We come to the church. y no cabemos por la puerta We principal can't even fit through the front de lo door. gordos que How estamos. fat we are. Obesos espiritualmente. Spiritually obese. Porque estamos llenos de palabra, Because we're full of words. pero no hay acción en nuestras vidas. There is no action in our lives. Necesita haber acción. We need to see action. Necesitamos declarar esa We palabra. need to declare the word. Necesitamos desatar esa palabra. We need to declare that Eso word. fue lo que Jesús hizo And that's what Jesus cuando did. él iba caminando, Whenever he was walking, llegando a Jerusalén. when he was arriving to Él vio Jerusalem, esa higuera. Él vio la higuera he saw the fig tree. y se dio cuenta que habían hojas, He realized that there were leaves, pero no había fruto. but there was no fruit. En otras palabras, había religiosidad, In other words, there was religiosity, pero no había el Espíritu de but Dios. there was no spirit of God Hay there. personas que están llenas de There religiosidad, are people who are full of pero religiousness, no hay nada de espíritu dentro de but there is ellos. no spirit within them. Conocen de la They palabra, know about the word. han ido a seminarios, They've gone to se han seminaries. graduado en teología, They have graduated from pero no theology, conocen nada del Espíritu but they don't Santo. know anything about the Holy Y Spirit. Jesús estaba diciendo, So Jesus is saying, yo necesito fruto. I need the fruit. Jesús tenía hambre Jesus was y él hungry, buscó porque vio hojas. and he looked because Quiere he saw decir que tree, si he había saw hojas, leaves. So meaning there were leaves, Tenía que haber fruto. there needed to be a fruit. Cuando Adán y Eva se quisieron esconder Whenever Adam and Eve wanted to hide que habían pecado en contra de Dios, because they had sinned against God, ¿sabe qué hicieron? what did they do? Se escondieron detrás de un árbol. They were hiding behind the tree. Y es el único árbol And the only tree que la Biblia that the menciona Bible mentions que estaba en el huerto del Edén. that was in the Garden of Eve. Y dice que cogieron hojas And it says that they took de la leaves higuera from the fig para cubrir sus partes to íntimas, cover their intimate parts porque se dieron cuenta because they realized que estaban that desnudos. they were naked. Entonces quisieron
cubrir So they wanted to la- cover la- lo que habían perdido what they had lost al Espíritu Santo to the Holy Spirit que los comunicaba con el Dios verdadero. that would communicate them with El the, with the Espíritu true Santo se God. había apartado. The Holy Spirit had Ahora set ya no apart. tenían comunión con They Dios. no longer had a communion Entonces with se God. cubrieron de hojas de higuera. So they were covered themselves with fig En otras leaves. palabras, religiosidad. In other words, religiosity. La gente cree que porque si escucha radiovisión cristiana, People think that because they listen to Radio Vision, pastor, Christian yo escucho Radio Vision, radiovisión cristiana Pastor, I listen to Christian Radio Vision 24 horas al día. 24 hours En a mi day. casa no puede faltar In radiovisión my cristiana. house, it cannot be missed. Todo el the día en radio, mi casa hay the Christian radio alabanzas. station. Every day Todo el there's día en mi carro worship hay songs. prédicas. Every day in my car Y digo there's yo, preaching. ¿dónde está el fruto? And where's the fruit, I ask ¿Dónde myself? está el fruto del Where Espíritu is Santo? the fruit of the Holy Spirit? ¿Dónde está el poder de Dios en tu Where vida? is the power of God in your life? ¿Dónde está la manifestación del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Where's the Santo? manifestation of the God Father, God Son, and God Holy Hay Spirit? muchas hojas, There's many leaves, pero no hay fruto. but there's no fruit. Hay mucha religiosidad, There's a lot of religiousness, pero no hay Espíritu Santo. but there is no Holy Spirit. Entonces Jesús maldijo esa higuera. So Jesus cursed the fig Dijo, tree. nadie más He said, no one volverá a comer de ti. will be able to eat from Fue el you. único milagro destructivo It was the only miracle que Jesús destructive hizo that Jesus did. y tenía que ver con la religiosidad. And it had to do with religiosity. O sea, qué triste es So it's sad que nunca más nadie pueda comer de ti. that nobody can eat from you Que cuando ever. la gente venga en tu trabajo, That people will come tus to you from compañeros, work, your coworkers, los compañeros de la universidad, from school, del your colegio, friends from school, tus vecinos, your neighbors, tus familiares, your relatives, y necesiten comer, and they will need to eat. necesiten palabra de Dios. They need word of Y cuando God. lleguen a ti, And whenever they arrive to solamente you, encuentran hojas, they just find pero no encuentran leaves fruto, and they don't find fruit porque hay religiosidad, because there is pero religiosity, no hay el poder del Espíritu but there is Santo. no power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. We need the power of the Holy Necesitamos que el Spirit. Espíritu Santo se manifieste, We need the Holy Spirit to manifest, que Él pueda hacer su obra en todos y cada uno de that nosotros. He can do His work in each and every one of us. Por eso Jesús desató la palabra. And that's why God Y él Jesus dijo- released the word. Se secó cuando los discípulos llegaron al otro día. The following day, whenever the disciples Dijeron, arrived, wow, tremendo. they said, wow, Señor, mira la higuera que tú maldijiste. Lord, look at the fig tree that you cursed. Se secó de la It's dried raíz from the roots hacia arriba. up. La raíz es la parte que nadie ve. The roots is the part that nobody sees, Es la parte que hace que el árbol crezca. is the part that makes the tree grow. Si tú cortas un árbol arriba If you cut a tree on the y top tú no te deshaces de la and raíz, you don't get rid of the roots, el árbol o la planta eventualmente volverá a crecer. the tree or the plant will eventually continue to E grow. inclusive será aún mayor And it will even be y bigger crecerá aún más. and it will grow even Por more. eso Jesús dijo, hay que desarraigarla And that's why Jesus said that we have to unroot it desde la raíz from the completamente. root completely. Tiene que salir completo y total. It has to come out completely and total. Esa es la única forma. And that is the only way. Porque si no, va a volver nuevamente a regresar. Because if not, it's going to return La again. religiosidad volverá nuevamente a nacer. Religiosity will come back La again. gente quiere religiosidad. People want La religiosity. gente siempre quiere, ¿qué debo de hacer? People say, well, what should I do? ¿Qué es lo que debo de hacer? What should I do? ¿Y qué es lo que no debo de What hacer? shouldn't I Yo do? les digo, no, usted lo que necesita es al No. Espíritu Santo. What you need, I answer, is the Holy Porque cuando Spirit. Él llega, Because when He arrives, ya lo que era importante para ti antes, what was important for you lo before, que era prioridad ya no es what was a prioridad. priority before, now it's not. Lo que a ti te gustaba hacer ya te da asco. What you liked before, now you don't. Yo conozco gente que estuvieron en las drogas I know people that were in drugs y before, ahora tú les hablas de las drogas. and you speak to them about Dicen, drugs, pastor, me dan ganas de vomitar. and they answer back, Pastor, I even Solamente el want to throw pensar up. en eso, To think even about quiero that, I vomitar. want to throw El up. trago, no, ya no. Even the El drink, liquor, cigarrillo, las drogas, drugs, todas esas cosas ya no cigarettes, están. all of those things are Ya no no longer son there. parte ni prioridad en ti. They are no longer a part of priority No in es you. una lista de qué hacer y It's qué no not hacer. a list of what you can and you shouldn't Es do. de la presencia del Espíritu It's Santo. about the presence of the Holy Spirit. Porque cuando Él llega, Because when He arrives, todo cambia. everything changes. Ya nada es igual.
Nothing is the same. Ya tus pensamientos no son iguales. Your thoughts are not the same. Tus prioridades ya no son las Your mismas. priorities are not the Aún same. empiezas a cambiar de amistades. And now you even change your friends. Ahora estás jangueando con la gente de la And iglesia. now you're hanging out with people from Ahora church. estás buscando con gente que te pueda edificar. And now you're looking for people who can edify Estás you. buscando padres y madres You're espirituales. looking for spiritual mothers and Estás fathers. buscando una You're congregación, looking for a unas congregation. amistades que puedan fluir en el Espíritu. Friends that can flow in the Spirit. Yo les he dicho una y mil veces. I have told you 1,000 Dios times. mandó a Samuel God sent a Samuel una compañía de profetas. to a company of prophets. Y cuando Samuel entró en esa, Saúl When Saul entró en esa compañía de When profetas, Saul entered to those prophets, profetizó. he prophesied. Si usted anda con una cantidad de personas If you go with a bunch of people que, if you que, hang que with a son bunch of people chismosos, that are gossipers, usted va a ser chismoso. you are a gossiper. Si usted anda con una cantidad de gente If you hang que around lo with que people andan es de parranda en that parranda, like to party and va a club, ser parrandero. then you're going to be O sea, partying. Yo sé que no está en la Biblia, I know it's not in the Bible. pero dime con quién andas And y te diré quién eres. tell me with who you're O walking sea, with and I'll tell you who nosotros you are. debemos de andar y juntarnos We should be walking con with personas que people sean más inteligentes que that, nosotros, that are more smarter than más us, espirituales que nosotros, spiritual que than tengan us, más que enseñarnos a that will nosotros have more to teach y que us, nosotros tengamos más que aprender de and ellos. we will have more to learn from them. Necesitamos dos personas We en need nuestras vidas. two people in our lives. Necesitamos un Pablo, We need a Paul, una persona que nos guíe, a person who guides una us, persona que tenga temperamento, a person who has a que temperament, nos guíe y nos diga lo bueno y lo a malo, person who says the good and the bad, así como Pablo. just like Paul did. Pero también necesitamos un Timoteo, But we also need a Timothy, a una persona que podamos enseñar, a person who we can teach, que podamos decirle, hijo, hija, where we can say, son, daughter, estos son los caminos y los principios de Dios. these are the ways of God. Tú necesitas un Pablo espiritual, You need a spiritual un Paul, padre espiritual, una madre espiritual, spiritual father, spiritual y mother, necesitas un Timoteo and you need a Timothy al quien tú puedas enseñar, to whom you could teach, al cual tú te puedas multiplicar to whom you could be y que esas multiplied by, generaciones continúen and that those generations continue cuando tú empiezas a desatar la palabra when de you Dios. start to release the Me word. encanta lo que Dios hace. I love what God does. Dios al principio de la creación, At the beginning of the creation, Dios pudo haber hecho simplemente así con sus dedos God could have just done like that with the fingers, y el universo and the universe se pudo haber dado. could have been created. Las galaxias, The galaxies, los The planetas, planets, las the estrellas, stars, todo. everything. Dios lo pudo haber pensado God could have thought about it, y ya todo se hubiera hecho, and then everything would have been porque done. para Dios no hay nada imposible. Because for God, there's nothing impossible. Entonces, ¿por qué Él habló? So, but why did He Él speak? dijo que se hiciera la luz. He said, "Let there be light," La luz se hizo. and the light was done. Dijo que se separaran las aguas de la tierra. He said to be part the waters from the earth, Y eso se hizo. and that's what was Que se done. hicieran los planetas. That the planets be made, Y los planetas se and the hicieron. planets were made. Que se hiciera la expansión del That the espacio. expansion of the space would be Y done, se hizo. and it was done. Porque nos estaba enseñando a nosotros Because He was teaching us a que en nuestra boca that in our está el mouth poder de la vida is the power of y de la life muerte. and of death. Tú tienes el poder You have the de la power creatividad, of the de creativity crear algo nuevo, to create something new. que ya lo viejo no está. The old is no longer Tú there. eres una persona nueva. You are a new person. Ahora todo es hecho nuevo. Now everything is made Tú new. necesitas declararlo. You need to declare Tú it. necesitas creerlo. You need to believe Y it, entonces eso se va a dar. and that will be given. El problema es que la fe Now the problem is that no faith está en nuestra alma, is not in our soul, porque la gente quiere recibirla en el alma. because people want to receive El it in the alma soul. son tus pensamientos. Your soul is your Y por thoughts, eso la gente and that's why quiere people racionalizar la fe. want to rationalize the faith. Entonces usted le habla algo So you speak y something, le dice, Dios te puede llevar de cero a la and you say sobreabundancia. God is going to take you from zero to overabundance, Y la gente empieza a racionar. and people start to Pero, rationalize pastor, it. ¿eso cómo va a ser? Well, Pastor, how is that going to Si happen? yo en mi cuenta bancaria no tengo nada, If in my bank account I have nothing, ¿cómo Dios lo va a hacer en mi vida? how is God going to do it in ¿Cómo my Dios life? me va a sanar How is God going to si heal yo no me estoy tomando if medicina? I'm not even taking medicine? O sea, empiezan a So racionalizar they las start to cosas rationalize things porque la fe ha llegado a su alma. because the faith has arrived to La their fe no es un their soul. intelecto.
Faith is not an La intellect. fe llega es al espíritu, Faith goes to your spirit porque son cosas because espirituales. they're spiritual things. No es algo que tú puedes It's racionalizar, not something you can algo que rationalize, tú puedes entender. something that you can understand. Si tú tratas de entender la fe, If you try to understand faith, tú nunca vas a tener fe. you will never have faith. La fe se tiene que creer. Faith has to be Y believed. cuando tú la crees, And when you believe it, entonces tú la desatas. then you release it. La mejor manera en que yo se lo pueda The explicar best way that I can explain it es to you lo que Hebreos dice de la fe. is what Hebrews says about faith. Es la certeza de lo que se espera. It's a certainty of what's expected. La certeza de lo que se espera. It's just the hope, the confidence En, of what we en- hope. en otras traducciones In other dice la translations, esperanza. it says the hope, La esperanza de lo que se espera. the hope of Y what's la convicción expected, de lo que no se ve. and the assurance about what we do not see. Tengo que arreglar algo. I have to fix Por something. error dije y. And Y, by an error, it says y en la and, Biblia no dice y. and it doesn't say Como and. decir, oh, y faltó esta parte. No. No, like O saying sea, la this part fe is missing. Meaning faith Es la certeza o la esperanza is the hope de lo que se espera. of what's expected La convicción and the de lo que no assurance se ve. of what we don't Entonces, see. si la fe If faith fuera una, ¿qué podemos decir? Si la fe fuera una casa, if faith was a house, la palabra, the word, ¿no es cierto? La esperanza the hope, sería el material, the material will be ¿no es cierto? Todo el material. all the material, Y la convicción and the assurance serían los planos. will be the finger. Entonces, footprints. la esperanza So the es so el the material hope is the material, y la convicción and the son los planos. assurance are the footprints. Imagínese usted So imagine que usted está construyendo su nueva casa. that you're constructing your new O sea, house. usted Dios no le va a dar una casa vieja y dañada, no. God is not going to give you an old Una house. casa nueva He's going que to give usted you va a a new poder house levantar. that you'll be able to lift up. Y entonces empiezan a llegar los materiales. So the materials start to arrive, Y empiezan a llegar los materiales. and the materials Y arrive, más materiales. and more Y más arrive, materiales. and more Y arrive, más materiales. and more arrive. Va a llegar el punto There's going to be a point en que el espacio se va a acabar. where there's not going to be Porque any usted no space, puede hacer nada con esos because materiales you cannot do anything with those materials si usted no tiene los planos. if you don't have the footprints. Usted necesita los planos, You need that encajar qué es lo que usted va a hacer. so that you can know what you're going to do. La gente puede tener fe, People can have que es faith, esperanza, which is the hope, pero no tienen convicción. but they don't have the La conviction. convicción es los planos. So the conviction is the plants. Escuchaba a alguien decir que la fe es como un pastel. I heard someone say that the faith is like a cake. O sea, los The ingredientes ingredients sería la palabra, will be the word. ¿no es cierto? Pero el pastel sería todo puesto, hecho. The cake will be everything Alguien made que done. sepa hacer un pastel Someone who knows how to bake a y cake entonces le va a quedar bien. will be now be Entonces a good usted cake. puede tener mucha fe, So you can have a lot of faith, pero si usted no tiene convicción, but if you don't have usted conviction, no tiene un plano if you don't have a de footprint cómo va a hacer of what you're y going to cómo se do va a levantar, and how it's going to be lifted todo up, ese material all that material no le va a servir de nada. is not going to be of any Para good. nosotros los cristianos, For us Christians, sería usted recibir palabra. for you to tras receive palabra. word after word. Usted va a seminarios de fe. You will go to seminaries of Usted faith. puede encontrar muchos seminarios de You fe. can find a lot of seminaries Una in faith. cantidad de libros de fe. There's a load of books in faith. Una cantidad de There's predicaciones a load de of fe. preachings in faith. Pero todo eso es material. But all of that is O sea, es material. material tras It's material material tras material. of information after Pero more. si usted no tiene la convicción, But if you don't have the usted conviction, no tiene los planos you don't have the footprint de lo que no se ve, of what you don't cómo see, se va a ver, how is it going to la fe be no le va a seen, servir para then nada. faith is not going to do you any Entonces good. la Biblia nos describe So faith, the Bible says, exactamente qué es la fe. is described exactly how faith La is. esperanza de lo que se espera It's the hope of what we y la expect convicción
los planos and the assurance, the de lo que no footprint se ve. of what we do not see. Entonces son dos cosas So it's two things que van juntas. that go together. La gente el pueblo de Dios cuando salió de Israel, perdón, de Egipto, The people of God, whenever they came out of Egypt, ellos tenían fe. they had faith. Ellos salieron confiados They left de que trusting Dios los iba a llevar a la tierra that prometida. God was going to take them to the promised land. Tenían la palabra de seguridad, They had the word of assurance, pero después perdieron la convicción. but later on they lost La the conviction convicción de lo que iba a hacer. of what they were going to do Y porque les dio miedo y temor, because they were afraid. entonces no entraron a la tierra They prometida. did not enter to the promised land. Entonces la fe no es solamente tener fe. So the faith is not only to have Por faith. eso muchas personas, That's why many people, usted las ve en las iglesias you see them in church, y empiezan a recibir palabra, and they palabra, start to palabra. receive word and word and word, Y después ya no quieren saber nada de Dios and then later on they don't want to know anything about God porque no han entendido because they have not lo que understood es la convicción, what a conviction los is. planos. The Entonces footprints. han recibido mucha So they fe, have received a lot of tienen faith. mucha They fe, have a lot of tienen faith. mucha They palabra, have a lot of word, pero no tienen visión. but they don't have vision. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible sin says, visión without mi pueblo vision, perece. my people will En otras lack. palabras, sin planos, In other words, without a sin footprint, convicción, without conviction, la gente va a andar en el desierto. people are going to be in the desert. Pero tú no puedes andar en el desierto. You cannot be there Tú in the tienes que desert. entrar a la tierra You prometida need to enter to the porque promised tú le land has creído a Dios. because you have believed God. Entonces, la fe no son emociones. So faith is not No emotions. es, ay, sí, 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 yo lo creo, yo lo creo. It's No, not saying yes, yes, I believe. es una certeza, It's a certainty. es una seguridad que It's an tú assurance tienes that you have que Dios lo va a hacer that God is going to do y it. Dios lo hace. And God does ¿Por it. qué? Why? Porque tienes la palabra, Because you have the word. tienes esa palabra que Dios te ha dado, You have that word that God has pero given you. tienes la convicción, But you have the conviction. tienes los planos. You have the footprint. Ahora puedes ver Now you can see a tus hijos your children regresando nuevamente a los caminos de Dios. returning again to the paths of God. Ahora tú puedes ver Now you can see el negocio, the cómo se business, está how levantando. it's lifting up. Recibiste la You palabra. received the word. Ahora empiezas a tener los planos. Now you start to have the footprints. Tienes la Now convicción. you have the conviction. Recibiste la Now esperanza. you receive the hope. Ahora tienes la convicción. Now you have the Y conviction. porque tienes la And convicción, because you have that, ahora sabes qué hacer con la now palabra. you know what to do with the word. Ahora empiezas a verla. Now you start to see it. Empiezas a verte And now you see caminando yourself vestida de blanco. walking, Empiezas a verte caminando vestida white. de blanco. walking. Empiezas white. a verte You start to see yourself como una persona de negocios. as a person of business. Empiezas a verte You start to see cuando yourself te estás graduando, whenever you're graduating, cuando estás teniendo tu hijo, whenever you're having your cuando el child, doctor pone ese bebé en tus whenever brazos. the doctor puts that baby in Tienes your la arms. palabra. You have the word. Tienes la esperanza, You have the, pero ahora tienes los planos. but now you have the footprints. Tienes la visión Now you have the vision de qué hacer of what to do con la palabra. with the word. Si usted tiene mucho material If you have a lot of material para construir la casa, to construct the house, pero no tiene los to planos, build the house, but you don't así have the tenga footprints, suficiente material y demás, even if you have a lot of material and nunca even la va a more, poder you construir won't be able to build it porque no hay planos because there's not a que footprint digan qué hacer con ella. to tell you what to do La with gente it. tiene palabra, People have word, palabra sobre word palabra, over word, y después de un tiempo se and cansan, after some time they get tired. dejan de creer en Dios. They stop believing in Pero God. ¿para qué ir a la iglesia? Why go to church? ¿Para qué escuchar otra prédica? Why listen to another ¿Para qué preaching? leer otro libro más? Why to read another book? ¿Para qué seguir caminando con Dios? Why continue to walk in with Si yo no he God visto if I milagros, haven't seen the miracle? si yo no he visto los I prodigios haven't seen the que me han signs dicho de que es verdad. that it's saying that it's Pero true. cuando la palabra llega a tu espíritu, But whenever the word arrives to your spirit, tú la ves en el you espíritu. see it in the Tú spirit. recibes la esperanza, You receive the hope, la palabra the word en tu espíritu. in your spirit. Y en tu espíritu And in your spirit, tú tienes la convicción. you have the Y conviction. como tienes la And convicción, as you have the la conviction, convicción son los planos. then the conviction becomes the Ahora se footprints. va a manifestar Now it's going to be de lo manifested sobrenatural from the supernatural
a lo natural, to the natural, porque lo recibiste en el because Espíritu. you received it in the spirit. Pero si tú lo recibes en el intelecto, But if you receive it in the intellect, si tú lo recibes en el alma, if you receive it in your soul, en tus in your pensamientos, thoughts, pero eso no es posible. but it cannot be possible. Nadie puede ir de cero a la Nobody can go sobreabundancia. from zero to overabundance. Si yo doy mis diezmos, If I give my entonces yo tithings, tengo menos dinero. then I have less Y money. peor si doy mis primicias, And worse, if I give my first una fruits, semana de mi 1 sueldo, week todo. of my salary, O sea, eso no tiene that sentido. makes no sense. Entonces, si tú lo ves así, If you see it en like lo that, natural, in the natural, nunca va a venir la bendición. then the blessing is Pero never si going to tú lo come. ves en el But Espíritu if you see it in the y spirit, tú recibes la palabra and you receive the word, y después tú te empiezas a imaginarla and then you start to y a imagine it creerle a and Dios, believe God, va a pasar de lo is sobrenatural, going to go from the va a supernatural, venir a lo is natural. going to come to the natural. Es interesante que Dios usa el oído y no los ojos. It's interesting that God uses those ears and not the eyes. La fe viene por el oír The faith comes from hearing y el oír la palabra de and Dios. hearing the word of God. Es interesante que la Biblia no dice por los ojos. It's interesting that the sea, Bible doesn't say from the Ustedes van a eyes, ver meaning that you y van a creer, you're seeing to believe. porque la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. The Bible says that we live by faith and not by sight. Dice que de que Eva It says that Eve vio la fruta saw the fruit, y la fruta and the que fruit ella vio entró por los ojos. that she saw entered through the eyes. Lo que Dios le dijo What God had said tenía que haber entrado por los had oídos. to enter through the ears. Entonces el pecado entra por los ojos, So the sin enters through the eyes, pero la palabra but entra the por el oído. word enters through the Y hay ear. algo esencial. And there's something essential. Por eso cuando usted está en la iglesia, And that's why whenever you're in church, cuando usted está alabando a Dios, whenever you're worshiping God, usted no tiene sus ojos abiertos. you don't have your Usted tiene eyes sus open. oídos abiertos You have your ears y open sus ojos and your cerrados. eyes closed. Y a través de su oído, And through your ears, usted recibe esa alabanza. you receive that A través de worship. sus oídos, Through your ears, usted empieza a recibir del Espíritu you Santo. start to receive from the Holy Y cuando las Spirit. personas empiezan a ministrar, And whenever people start to y cuando minister, empiezan a hablar, and when they start to usted speak, empieza a recibir and you en su start to espíritu, receive in your pero spirit, usted no abre sus ojos. but you don't open your eyes. Y aquellos que están con los ojos And abiertos, those who are with mirando, their eyes open, a ver qué looking pasó, around, what happened? criticando, mira, ay, pero Criticizing. está llorando. Oh, well, look at them. Pero they're mira, crying. el tipo allá hablando en lenguas, Oh, look at the other one speaking in se lo tongues. perdieron todo. They missed everything. La fe viene por el oír, Faith comes from the el hearing oír la palabra de and Dios. hearing the word of God. Hay algo importante con los oídos. There is something important with Por eso the Dios ears. dice que son los oídos. And that's why God says No that it's los the ears, ojos. it's not the eyes. El enemigo usa los ojos. The enemy uses the eyes. Dios usa los oídos. God uses the ears. Hay otros que tienen una paz en darse por vencidos. And there's some who have peace in giving, Es- trying to give up. Es fácil usted darse por vencido. It's very easy to quit. Es fácil usted no creer. It's very easy to not believe, Porque así no tiene la presión because like that you don't have the de que pressure algo suceda. that something will Pastor, ¿y happen. qué pasa si nada pasa? Well, Pastor, what happens if nothing Y happens? yo le diría, ¿y qué pasa si algo pasa? And I would say, well, what happens ¿Qué if pasa si something usted does le cree a happen? Dios y el What milagro happens se le da? if you do believe in God and the miracle Pero does pastor, happen? es que yo he creído y Well, no se ha Pastor, dado. I have believed and nothing has Pastor, happened. yo oré, Pastor, I've yo prayed, I profeticé, prophesied, yo hice todo lo que usted me I dijo said, I did everything that you told y me to nada do, pasó. and nothing happened. Por eso mi fe ha And disminuido. that's why my faith has diminished. Exactamente. Exactly. Porque usted puso su fe Because you put your faith en el milagro in the miracle y no en Dios. and not in God. Su fe debe estar en Dios. Your faith has to be in De que God. para Dios no hay nada imposible. That for God there's nothing impossible. Para Dios no hay nada There imposible. is nothing impossible for God. Entonces, ¿por qué Dios no hizo el milagro? So why didn't God do the Porque miracle? no fue su perfecta y santa voluntad. Because it wasn't His perfect will. Porque Dios tiene otro plan. Because God has Porque other Dios plans. tiene algo diferente que tú no te Because imaginas. God has something different that you don't even Y si imagine. Él no te dio eso, And if He didn't give Él you te va a that, dar algo o va a hacer algo. He's going to do something or Por give, eso give tu fe something. está en Él, And that's why your faith is no en in el Him milagro. and not in the miracle. No importa si el milagro se dio o It doesn't no. matter whether the miracle was given or Tú not. sabes que para Dios You know that for no God, hay nada there imposible. is nothing impossible. Jesús le dijo a Marta, Jesus said to Mary, ¿no Martha, te he dicho que si creyeses verás la gloria de haven't I Dios? told you that if you believe, you will see the ¿No glory of te he God? dicho que si creyeses? That if you believe, Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Thomas said, until I don't see, I don't believe. Hasta que yo no ponga mi dedo en su palma y yo vea, y yo lo vea y ponga el dedo en su costado, yo no creo. Until I don't put my finger in His hand, I would not be La able to próxima believe vez it. Jesús apareció And the next time
y le Jesus dijo, appeared, Tomás, and he said, Thomas, pon tu dedo aquí. put your finger here. Tomás, pon tu dedo aquí. Put your finger here. Y Tomás dijo, oh Señor, And perdóname. he said, well, forgive me, Lord. Y Dios dijo, Jesús le dijo, And Jesus said, bienaventurados los que sin ver creyeron. blessed are those who without seeing believed. Bienaventurados aquellos que sin ver el milagro creyeron. Blessed are those who believe without Que seeing, no creyeron en el milagro. because they didn't believe in the miracle. Creyeron en el Dios They de los believed in milagros. God, the God of miracles. Pero hay otros que creen. There are others who believe. El centurión se le acercó a Jesús y The le dijo, The Señor, centurion came to God and said, mi siervo está a punto de my morir, servant is about to die, pero yo soy un hombre bajo autoridad. but I am a man under authority. Señor, y yo sé que tú tienes And autoridad Lord, I know that you have porque authority tú estás bajo autoridad. because you are under authority. Señor, solamente da la palabra Lord, you just give the word, y yo sé que mi siervo se sanará. and I know that he will get healed. Él no dijo, Señor, ven a mi casa. He didn't say, well, Lord, Señor, come to pon my tus house, manos sobre mi or siervo. put your hands over my servant. Tu palabra basta, Señor. Your word is sufficient, Lord. Señor, con que tú lo digas es As long as suficiente. you say it is Señor, yo no sufficient. soy digno I am not worthy, de que tú Lord, entres en mi casa, that you enter in my house, pero tú tienes la but you palabra have the word. para que mi vida y la so that vida del siervo cambie. My life and the life of my servant will Y change. Jesús dijo, wow, Jesus said, wow, ni aún en Israel and not even in Israel, he visto tanta fe. I have seen so much En otras faith. palabras, los que tenían que creer no creyeron. The ones that had to believe, in other words, didn't Si believe. Jesús dijo que encontró fe, Jesus said that he found faith. es porque Jesús está buscando gente de fe. It's because he was looking for people of faith. No fue, ay, qué casualidad. He didn't say, well, No, that's a coincidence. Jesús anda buscando Jesus hombres y mujeres de fe. Is looking for men and women of faith. Porque un día Jesús estaba haciendo milagros, prodigios y Because señales. one day Jesus was doing miracle signs and wonders, Y dice que llegó a su tierra natal and he said that he went to his native land. y no pudo hacer ningún milagro He couldn't do one miracle there porque no había fe. because there wasn't faith. La fe limita The a faith Dios. limits ¿Tú God. quieres limitar a Dios? You want to limit God? No tengas fe. Don't have faith. Ay, es que para mí nada pasa bueno. It's for me, nothing good Ay, happens. es que para mí nadie me quiere. Nobody loves me. Ay, es que para mí nunca nada me sale bien. Nothing ever comes out Ay, good es que for yo soy me. un pobrecito. I am a poor Ay, little es one. que yo nunca me voy a casar. I am never going to Ay, get yo married. nunca voy a tener hijos. I am never going to Ay, have yo nunca me children. voy a graduar. I am never going to ¿Sabe graduate. qué? Nunca lo va a lograr. You're never going Nunca to se do va a anything. casar. You're never going to get Nunca va a married tener hijos. or have children. Nunca va a tener un negocio. You're never going to have a business. Nunca va a ser próspero. You're never going to be Porque prosperous usted lo declaró. because you declared Porque it. usted dijo que no iba a ser. Because you said that you Pero won't do Dios it. está levantando una But generación. God is raising up a Dios está generation. levantando una generación de vino nuevo Raising up a generation of que new wine saben desatar la fe en Cristo that Jesús, know how to release the faith in de Christ Jesus milagros, prodigios y for señales, miracle signs and wonders que pueden desarraigar sicomoros y aún montañas enteras that will be able to unroot the trees and throw it out. en el nombre precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Dios está levantando una generación God is raising up a de generation. milagros, prodigios y señales, Miracle signs and wonders. una generación que A profetiza, generation that prophesies. una generación que pone sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Generation that puts their hands over the sick and the sick get Una healed. generación que echa fuera a los demonios A generation that casts away demons. en el nombre precioso de In the Jesús. precious name of Jesus. Pastor, ¿y qué debo de hacer? Well, Pastor, then what do I have to do? Tú debes de desatar la You palabra. need to release the word. Dice que una vez el pueblo tenía sed. It says that one day the people Estaban en el were desierto y se thirsty. estaban muriendo They de were in sed. the desert and they were dying of thirst. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. And God said to Moses, speak to the rock. Háblale. Speak to the rock. La primera vez le dijo, dale a la roca. The first time he said, hit the rock. Eso es significativo de Jesús en la cruz del Calvario. That signifies is Jesus in the cross Pero of la Calvary. segunda vez dijo, háblale. The second time he said, speak. En otras palabras, In other words, eso requiere fe. it requires faith. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, If God would have said to Moses, Moisés, te voy a mostrar un río, Moses, I'm going to show you te a voy a river. mostrar un lago, I'm going to show you te voy a mostrar una quebrada. water. I'm going to show you where's water. Eso hubiera sido fácil, Then it would have been easy. pero háblale a la roca. But he said, speak to the rock. ¿Usted ha visto una piedra de la cual salga agua? Have you seen water come out from a No. rock? No. Es imposible. It's impossible. Sin embargo, Dios le dice, Nonetheless, párate allí He says to y Moses, háblale a la roca. stand there and speak to the No le rock. dijo, ora,
He didn't say y pray to hazlo it calladito and do it silently, por si en caso no sucede, just in case it doesn't entonces happen. no vas a quedar mal. Then you're not going to No. look like a Lo fool. hizo delante de todo el mundo, No, he did it in front of de everybody. todo el pueblo que lo viera. It's for the entire people to I see mean, it. no lo hizo He correctamente didn't do it porque correctly se enojó because he was y le upset dio a la roca. and he Eh, hit the rock. Esa es otra enseñanza, That's a different teaching. pero Dios en su misericordia hizo que saliera agua de la roca. But God in his mercy, he made water come out of the rock. Josué estaba ahí. Joshua was there. Josué es significativo de esos Joshua. Timoteos que nosotros necesitamos. Signifies the Timothy's that we need. Y Josué aprendió la Eh, lección. And he learned the lesson. Por eso un día le dijo al sol, And that's why one day he told the sun, sol, spoke to the detente en sun, Gabaón, and he said, sun, stop in y Gibeon. tú luna en el valle de Astarot. And then you, moon, also stop. No se puso a orar y ayunar He didn't start to pray Él and lo fast. declaró He declared y it, lo dijo. and he said it. ¿Te encuentras en una tormenta? You are finding yourself in the storm. ¿Te encuentras en una tormenta donde no sabes tu vida hacia dónde va? You don't know where your life is going. ¿Donde You has find yourself in that perdido storm, control where you have lost de tu control vida, de tu of situación? your life, of your situation. ¿Estás en oscuridad? You in the darkness. ¿Aún crees que te vas a hundir y a naufragar y que ahí no vas a salir? You think you're just going to drown and you're not going to be able to come out of Jesús there. estuvo en una tormenta Jesus was there in the storm y le habló a la tormenta and spoke to the storm, y la tormenta se calmó. and the storm calmed Esa down. tormenta no era una tormenta regular, It was not a regular storm porque después de esa tormenta because afterwards llegó a donde estaba un endemoniado gadareno. the storm arrived where there was a demon possessed De la manera en person. que Jesús le habló a la And the tormenta way that Jesus spoke to the era storm, la forma en que él reprendía a los it was demonios. the way that he would rebuke the demons. Hay tormentas que han venido a tu vida There have been storms que no that have son come to your normales, life that are not que normal, vienen del mismo infierno that en come contra tuya from hell against you, y que tú te tienes que levantar and that you have to stand y up. en el nombre de And in the Jesús name of Jesus, tú la vas a parar. you need to stop it. Zorobabel, Zerubbabel, todo se paró. everything stopped. Toda la obra de Dios se paró. All the work of God stopped. ¿Se han parado tus planes? Have your plans stopped? ¿Se ha parado tu vida, Has your life tu stopped? negocio, Your business? tus finanzas? Your finances. Esto fue lo que le pasó a Zorobabel. This is what happened to Zerubbabel. Y Dios le enseña a profetizar. And God teaches Le him enseña to a hablar. prophesize, to speak. Y le dice, montaña, And he says, mountain, delante de Zorobabel te vas in a front of convertir en una Zerubbabel, llanura. you are going to become a green land. ¿Qué dirías tú? What will you say? Todas esas deudas. All of those debts, Esas deudas que tú llegas a tu casa all those debts that arrive to your house, y encima de tu mesa hay una montaña de deudas. that on top of your table there's a bunch of debt. Debes la renta, You owe the debes a rent Visa, a to Mastercard, the Visa, MasterCard, American Express. to the American Express. Le debes a todo el mundo. You owe everybody. Esta es una montaña así There's a mountain de there deudas. of debts. Deudas en Debts el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, ustedes se van a volver una llanura, un valle. you will become a valley. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Esas finanzas. Those Jesús le finances. habla a Lázaro. Jesus speaks to Lazarus. Tremendo, poderoso milagro. That powerful miracle. Lázaro estaba muerto por 4 días. Lazarus was dead for 4 days. Ya dice que hedía, o sea, olía mal. Even he stunk. They did it smell good. Y Jesús llega y le pregunta, ¿dónde lo has puesto? And Jesus says, ask, where have you put Señor, llegaste demasiado tarde. him? Well, Lord, you arrived too late. Señor, hemos estado orando. We have been praying. Lord. Llevamos meses y semanas. We have been months. And Hemos weeks. estado orando por un milagro We have been praying for a miracle. y ya todo se acabó. And everything has finished. Ya Lázaro está muerto, ya no hay nada que hacer. Lazarus is dead. There's nothing to do. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si creyeres And verás la gloria de Dios? Jesus has said, haven't I told Este you that fue if you un believe, you milagro, receive the déjeme glory of God? decirle. Un milagro es sobrenatural, This was a supernatural miracle. pero este es un milagro extraordinario. This one was an extraordinary Es un nivel miracle. alto. It's a O sea, higher para level nosotros. for us. 4 días de muerto. 4 days of being dead. Ellos creían en aquellos tiempos Those days they believed que después del tercer día that after the third day, el espíritu de la persona se iba. the spirit of the person will leave. Entonces Jesús le aumenta un día más So Jesus adds another para que day vieran el poder de Dios. so they would see the power of God. Saben, ese milagro fue algo
extraordinario. That miracle was something extraordinary. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque esta familia, Because this family, Marta, María y Mary, Lázaro, Martha, Lazarus, tenían una relación con Jesucristo. they had a relationship with Jesus. Escúcheme bien. Tenían una relación con They Jesucristo had a relationship with Jesus para poder esperar y pedir algo grande. to be able to wait for and ask ¿Usted for sabe something cuánta big. gente viene a la iglesia You know how many people come to y quieren church un milagro sobrenatural? and they believe in a supernatural miracle? Saben, yo me he dado cuenta, estoy seguro de esto. Hay very sure veces of las this. cosas no se dan por alguna razón. And I realize that there's certain Y he things that visto don't happen milagros for a reason. increíbles. And I have seen a lot of miracles, incredible miracles. Pocas semanas después, Many weeks esas later, personas usted no las volvió a ver. you don't see those people Se anymore. perdieron. They got lost. Milagros de sanidades, Miracles of healing, milagros de familia, Miracles of oh, families. cosas increíbles. incredible things. Pocas semanas Weeks, desaparecieron. Se short fueron. weeks after they disappear Porque no hay una relación. because there's not a Imagínese relationship. que alguien venga donde usted. Imagine if someone comes to you El primer día que usted conoce a esa the persona. first day that you meet that person Y le dice, Alexis, and they say, Alexis, ¿qué te parece si tú inviertes todo lo que tú tengas? what if you invest Tu everything you casa, have, your house, lo que tienes en el banco, whatever you have in the bank, el carro. Car. O sea, imagínese todo que alguien venga y le diga todo lo que tú tienes and somebody says everything that you y have, aún presta al banco más and even ask a e loan for the bank, inviértelo invest en el it negocio que yo te quiero proponer. on the business that I want to Usted lo propose to miraría y you. dice, está loco. And you would look at them O sea, and yo say, usted ni okay, lo you're crazy. conozco. I don't even know you. Usted y yo no tenemos una relación You and I don't even have a para que relationship usted me pida algo así. so that you can ask for something like ¿Cómo that. nosotros nos atrevemos How do we dare a pedirle algo grande a Dios to ask something big to God cuando no queremos tener una relación con Dios? when we don't even want to have a relationship Vemos with a God? Dios como un bombero. We see God as a firefighter. Cuando tenemos un problema, entonces lo llamamos. When we have a problem, we call Es la Him. única manera que nosotros llamamos a Dios. It's the only time that we call God. Cuando algo malo sucede en el When something país, bad happens, cuando una tragedia enorme llega, when a tragedy happens las iglesias se in llenan. the country, then No the importa en qué churches país, en qué fill. lugar usted esté, fill up. It doesn't matter in what porque hay country you are, necesidad. because there's a Y need. después que la gente es bendecida, And after the people are la blessed, gente se va. then people leave. Las iglesias aquí en los Estados Unidos, Churches here in the United después de States, septiembre 11, after September 11, las iglesias se llenaron. the churches were La filled. gente no cabía. People were not even, there was not even enough room for the people Unos to come in. pocos meses después, Shortly months after, la gente se empezó a ir people started to leave porque ya todo había pasado. because everything had passed. Elías Elijah, habló a los cielos he spoke to the y dijo, heavens, no habrá lluvias que no sea por mi palabra. and he said, there will not be any rain unless it's for my word. Eliseo, su hijo espiritual, Elisha, his spiritual son, cuando recibió el manto, whenever he received fue y cogió the mantle, y went, quiso hacer lo mismo que hizo su padre espiritual. he went and wanted to do the same thing that his spiritual father Mi padre did. espiritual cogió el manto My spiritual father took the y mantle golpeó el Jordán. and he hit the Jordan. Yo voy a hacer lo mismo. I am going to do the same. Cogió el manto, And he did the same. golpeó And he hit it, el Jordán. the Jordan. Nada pasó. Nothing happened. Cogió el manto, He took the mantle, volvió y lo volteó. Nada pasó. continued to Lo hizo otra hit it, vez and y hit otra. it, Nada pasó. and again, and nothing happened. ¿Por qué nada pasó? Why? Porque estaba siendo mecánico. Because he was being mechanical. Estaba simplemente haciendo algo o imitando a alguien. He was simply imitating Fue somebody. cuando declaró y preguntó, It was whenever he declared ¿dónde and he está asked, el Dios de Elías? where is the God of Elijah? ¿Dónde está el Dios de Elías? Where is the God En of otras Elijah? palabras, el Dios de Elías In other words, the God of Elijah tiene que ser mi Dios. has to be my God. Y cuando ahora sí golpeó el And Jordán, now whenever he did hit the Jordan, el Jordán se abrió. the Jordan opened. No es algo mecánico. It's not something mechanical. Yo escucho gente hablar y decir cosas tras cosas. I hear people speaking of things. Que algo va a pasar, algo va a pasar. No, Something's going to happen, nada something's going to happen, sucede. and nothing happens. No, es que va a pasar. No, y nada sucede. Something's gonna happen. No, es que No, no, nothing nada happens. sucede. O sea, no. O sea, tú coges y tú le crees a Dios. You take and you believe God. Lo que Dios te ha dicho, Whatever God lo told que you, Dios ha declarado, whatever God declared, y tú lo dices. and you say, Ezequiel, Ezekiel, Dios le dice, God ¿vivirán says, estos huesos secos? these dry bones, would they live? ¿Vivirán? Would they live? Señor, tú lo sabes. Lord, only you would know. Profetiza. And prophesy. Hijo de hombre, profetiza.
Son En of otras Man palabras, tú prophesies. tienes que desatar tu fe. In other words, you have to release Tú your tienes faith. que desatar tu fe que a lo que estaba muerto, That what you have to release your faith to tus whatever sueños was y tus dead, ilusiones, your dreams, your illusions, la palabra profética, the prophetic lo que word, Dios ha declarado, what God had las declared, visiones que Dios te ha dado, the visions that God had que given you estaban that muertas, were dead, van a volver a they're resucitar going to en resurrect el nombre poderoso in de the Jesús. powerful name of Jesus. Proverbios Proverbs 18:21. 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. The tongue has a power of life and death, and those who love it will eat its fruit. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. The power of life and death is in your tongue. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. The power of life and death Ahí is in es your donde está. mouth. That's where it is. Jesús era un carpintero. Jesus was a carpenter. Jesús pudo haber sido, por ejemplo, tal vez un pastor de ovejas. He could have been a pastor of sheep, Tal vez sería como lo más conveniente. or it could have been the most convenient, Tal vez como lo que más se asimilaría. or whatever was more Sin similar. embargo, él era un carpintero. Nonetheless, he was a carpenter. Otra vez volvemos al ejemplo de la casa. We go back to the example of the house. Jesús es experto. Él es experto en hacer el frame, el marco, Jesus is an expert in making the frame de darte la visión and to giving you the de vision cómo tu vida va a ser. of how your life is going to be. Tú dices, Señor, dame tu visión, You say, Lord, give me your vision, porque Él es el carpintero. because He is the carpenter. Él es el que te ayuda a ti a hacer el marco. He's the one who helps you give Hay you un the frame. versículo que muchos de nosotros usamos There's a verse that a lot of us use, y voy a terminar con este and I'm going to versículo. finish with this verse. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. La fe Faith es la certeza o la esperanza is a certainty or the hope de lo que se espera of what is y expected la convicción and the conviction de lo que no se ve. of what is not Es seen. exactamente lo que Dios está diciendo en Jeremías It's the same 29:11. That God is saying in Jeremiah 29:11. Porque yo sé, dice Jehová, Because I know, yo sé los pensamientos, en otras palabras, los planes, I know the thoughts, meaning the plans, la palabra que tengo para ustedes. the word that I have for you. Acerca de vosotros, dice Jehová, About you, says the Lord, planes de paz. Ahí está la certeza. plans of peace. There is a certainty. Está la palabra de los planes, los pensamientos There's- que tiene Dios. Plans there, the thoughts that God has. Y ahora la And convicción now the conviction de lo que no se ve, of what's not seen para darlos el fin to give que esperáis. the end that ¿Usted you puede ver su expect. fin? No. Do you know what your end is going to be? Por eso, la fe No, and that's why es faith, la certeza, la esperanza that's why faith is the certainty, the de lo hope que no se ve. of what's not seen. Y la convicción, And the assurance, the conviction la convicción de lo que no se ve. of what we do not see. Esa es. And that's what it Entonces, is. Dios está diciendo, And that God is yo saying, sé los planes I know the plans que tengo para ti. that I have for you, Planes de plans to bendecirte. prosper you, Ahí está. La fe de Dios para tu faith vida. of God in your life. Cuando yo entendí eso, I understood that. este versículo nunca más fue simplemente un versículo That más. verse was never the same for me again, just a Porque simple Dios está verse. diciendo, yo sé los Because God planes, is saying that I la know the palabra que plans, tengo para ti. the word that I have for you, El fin, the end, la convicción the de lo que conviction vosotros esperáis. of what we do not see. Pero esa convicción no se va a dar But that conviction is not going to be given a no ser que tú tengas fe unless you have faith en que Él lo va a hacer. in that He's going to do it. Y entonces Dios lo va a hacer. And God is going to do it then. Porque yo sé los planes, los Because pensamientos I know the plans que tengo acerca de vosotros, that I have for you, dice Jehová. declares the Lord. Planes, pensamientos de Plans, paz thoughts of peace y no de mal.
to prosper and not to harm you. Esa es la visión de Dios. That's the vision Ese of es el God. plan de Dios, el plano de Dios. That's the footprint of God. De esas cosas del fin The things of the end que vosotros esperáis. that you expect. ¿Qué esperas tú? What do you expect? ¿Tú esperas ser Do bendecido you expect to be blessed, o tú esperas terminar mal? or you expect to be El fin que tú bad? esperes, Whatever you expect, the ese será. final, and that's the one that's going to yo be. espero y yo creo que mi fin I expect in my, será that my cumplir el end propósito de Dios will en mi be to vida. fulfill the purpose of Llegar God in hasta my mi life, destino. to be able to arrive to my Glorificar el destiny, nombre de Dios en todo lo que yo to haga. glorify the name of God in everything I do, No necesariamente desde un púlpito. not necessarily from Tú puedes from a ser un pulpit. abogado, un You could be a ingeniero, lawyer, you could be an un engineer, arquitecto, you can be an architect, un hombre o una mujer de a negocios. man or a woman of business, No importa, una madre de hogar. you could be a homemaker. No importa donde tú estés, It doesn't matter where you pero are, tú haces lo mejor. but you do the Y en lo best, que tú hagas, and whatever you tú do, vas a glorificar a Dios. you're going to glorify Que la God. gente vea, wow, That people would see, say, este wow, hombre, esta mujer, this man, this wow, woman, es un verdadero, una verdadera hija de Dios. they're true son or daughter of Todo es God. con excelencia. Everything is with an Todo excellence. es lo mejor. Everything is the best. La Biblia dice The Bible que says todo lo que hagáis, that everything that we do, hacelo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. do it as we were doing it for the Lord. Todo lo que hagáis. Everything. Porque todo lo que Dios hizo Because everything that God fue did con excelencia. was done with excellence. Entonces, ¿qué es la fe? So what is the faith? Es la esperanza Is the hope de lo que se espera. of what's expected. Ese es el material. That's the material. Es la palabra que tú has recibido. It's the word that you have received. La The convicción, conviction, the los assurance, planos the footprints de lo que no se ve. of what you don't El see. mundo fue hecho, el universo, The universe was made de lo que no se of veía. what was not seen. Usted, si usted tiene una idea, If you have an usted idea, quiere construir o hacer un edificio, if you want to do or construct a building, usted necesita los planos you need the footprints para poder entonces lograrlo. in order to be able to Entonces la accomplish it. fe So the faith es básicamente is dos cosas. basically two things. Es la certeza, It's the certainty, la seguridad the assurance que viene en la palabra. that comes from the La word. convicción The conviction son los planos. is the footprint. Entonces tú recibes la palabra, So you receive the word, tú la recibes en tu you espíritu. receive it in your spirit. Esa es la palabra, es el material. That is the word, the material. Ahora tienes la convicción. Now you have the conviction. Empiezas a ver en el espíritu los planos. Now you start to see in the spirit the footprints, Y todos esos planos, and all those en footprints, esa convicción, en esa and esperanza, that conviction and that hope llegan de lo sobrenatural come from the supernatural a lo natural. to the natural. Y ahí es donde los milagros, prodigios, And that's where the miracles, señales the se hacen. signs, wonders happen. Tu futuro Your future necesita ser enmarcado en la fe de Jesucristo. has to be framed in the faith of Otra Jesus vez. Christ. Tu futuro Your faith, your future necesita ser enmarcado needs to be framed en la fe de Jesucristo. in the faith of Tu Jesus fe debe Christ. estar en Él Your faith has to be y in no en Him el milagro. and not in the miracle. Dijo Jesús, y nada os And será Jesus said, imposible. and nothing will be impossible. Escúchelo bien, Jesús dijo, Listen y carefully. nada Jesus said, os seráis nothing imposible. would be impossible. Nada Nothing. es nada, Nothing is nothing. absolutamente nada Absolutely nothing con Cristo Jesús. with Christ Jesus. Lo más importante de este The día most important thing of this day es recibir a Jesús. is to receive Jesus. ¿Saben? No podemos terminar We cannot finish sin que usted tenga la oportunidad without you having de the recibir a opportunity Jesús en su to corazón. receive Jesus in De que your usted venga a ser heart, un hijo o una hija de Dios. that you'll be able to be a son or daughter of God. Todos somos creación de Dios. We are all creation of God. Él es el creador He is a y Él creator, nos creó, and He created us, pero no todos somos hijos. but not all of us are Venimos a children ser of hijos God. We become to be Cuando children nosotros aceptamos a Jesús. when we accept Jesus. Pastor, ¿y yo cómo hago Well, eso? Pastor, how do I do Cierra this? tus ojos, Close your eyes, inclina tu rostro bow your head, y dame el privilegio de poder orar contigo. and give me the privilege of praying with Y you. vas a repetir, And you will repeat, Padre, yo te doy gracias Father, I give you thanks, porque hoy reconozco que soy un pecador, because today I recognize that I am a que sinner, necesito ser lavado en la sangre de but Jesús. that I need to be washed in the blood of Jesus, Señor, que perdones todos mis pecados, to forgive all my sins, que Lord, inscribas mi nombre en el libro de la to vida, write my name in the book of life, que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, to send your Holy Spirit que yo upon me, nunca me apartaré de and él. that I will never be apart from you. Gracias, Señor, porque hoy es mi día de salvación. Thank you, Lord, because today is my day of Y hoy salvation, públicamente and today publicly reconozco que Jesús I es mi Rey. recognize that Jesus is my King. Amén. Amen.